La ley de la fe, parte 1. Vamos a ir, mis hermanos, al versículo que nos es más conocido de todos nosotros, que es el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Y vamos a leer este versículo que ya nos lo sabemos de memoria, para los que saben de memoria. Capítulo 11 de Hebreos, versículo 1, dice esto: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Espero, mis hermanos, de que al final de este estudio, esta enseñanza, de que este primer versículo de Hebreos que acabamos de leer se haga un poco más claro y tenga mayor sentido, porque a veces no podemos distinguir o no podemos tomarlo o entenderlo claramente, este versículo que acabamos de leer en Hebreos, y nos parece que fuera un poquito abstracto. Entonces, espero pues de que al final de este estudio esto quede un poco más claro y podamos tomar posesión, take hold of this, de tomar posesión de esta palabra que es fe y podamos vivir de acuerdo a nuestra posición en Cristo. Algo que es muy importante de este versículo que acabamos de leer, en la revisión de Reina Valera 1909, ustedes saben de que cuando hacen una revisión nueva para tratar de actualizar el lenguaje, más que todo, cambian ciertas palabras para darle mejor entendimiento. Y en la Reina Valera 1909, esta palabra donde dice certeza, es pues la fe, la certeza. En aquel tiempo lo tradujeron como la sustancia. En vez de certeza, es sustancia. En inglés no lo han cambiado. En inglés sigue siendo lo mismo, es the substance. ¿Qué cosa es sustancia? Sustancia es todo lo que nosotros podemos percibir por medio de nuestros sentidos. Lo que vemos, lo que tocamos, lo que olemos, lo que escuchamos es sustancia porque nuestros sentidos lo perciben, o sea, es comunicado de este mundo exterior hacia nuestro yo, quienes somos. Entonces tenemos mayor entendimiento porque se ha hecho sustancia. Entonces, cuando viene y hablamos de la fe, debería ser lo mismo. La fe no es algo teórico, no es una teoría. La fe es una sustancia, pero una sustancia que nuestro espíritu lo percibe. No lo podemos percibir con nuestros sentidos. Claro, es intangible, pero nuestros sentidos no lo pueden sentir, no lo podemos ver, no lo podemos escuchar, pero es una sustancia que nuestro espíritu sí lo puede percibir. Entonces, cuando hablamos esto de la fe, y es por ello es de que necesitamos llegarlo a entender. Y espero, como dije, que al final de lo que vamos a traer ejemplos en las otras sesiones que tengamos, pero en este momento vamos a dar tal vez el fundamento en donde se origina nuestra fe, o mejor dicho, en donde está fundada nuestra fe, para poder vivir de acuerdo a su fe, porque si no lo tenemos claro, vamos a estar viviendo en una fe
teórica, más que está en nuestro entendimiento, en nuestra mente, en vez de que esté revelado en nuestro espíritu. Vamos a ir al libro de Romanos, pero déjeme decir esto también, de que la palabra del Señor, más que todo, el apóstol Pablo nos da en el 1 Corintios, en el capítulo 12, nos habla acerca de la fe, pero nos habla de la fe como un don espiritual. O sea, dentro de los dones del Espíritu Santo, la lista de los dones que nos da Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 12, fe es una de ellas. Es un don espiritual. También Pablo nos da en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, nos habla acerca de que fe también es una manifestación del fruto del Espíritu, que es amor. El fruto del Espíritu es amor. Y una de las manifestaciones de ese fruto que es amor es fe también. Al igual que en Corintios, fe también es una manifestación de un don del Espíritu Santo. O sea, tenemos la fe como fruto y la fe como don espiritual. Pero no habíamos prestado atención en la fe como ley. La mayoría de nosotros nos hemos concentrado en estudiar la fe en esas dos áreas anteriores, pero no hemos prestado atención en esto de que la fe es una ley. La fe como ley. Y esto es lo que nos vamos a centrar en estos estudios. Entonces, si vamos al libro de Romanos, en el capítulo 3, vamos a meditar en todos estos versículos, desde el versículo 21 hasta el 31. Vamos a meditar en estos versículos. Tengo otro pasaje también en el libro de Gálatas, a ver si tenemos tiempo para llegar, porque son dos pasajes fundamentales para entender esto de la fe. Ok, entonces empezamos a partir del versículo 19. Versículo 19, para poder entender el versículo 21 más adelante. Lo interesante de estos dos pasajes, de Romanos y el de Gálatas, Pablo hace la comparación o la evaluación acerca de la fe en comparación con la ley mosaica. Y para nosotros es muy importante de tener esto claro. Entonces dice en el versículo 19, Romanos 3, versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Esto es algo que muy importante de que todos nosotros necesitamos saber, de que la ley mosaica, está hablando aquí, es para todos los que están bajo la ley mosaica. La situación es de que nosotros nos hemos incluido como si fuéramos parte de ello y hemos adoptado esta ley, cuando en realidad no, porque esto fue una ley entre el pueblo, un pacto mejor dicho, entre el pueblo de Israel y Jehová y Dios. Continúa diciendo, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo es claro en este versículo 20 de que nadie va a ser justificado. En otras palabras, nadie podrá ser salvo por las obras de la ley. Aunque la ley en sí es buena, Pablo lo declara esto muy claro en sus cartas. La ley es buena, pero la ley no puede justificar a nadie porque nadie lo puede cumplir.
Esto es para los judíos, para el pueblo de Israel. Entonces ahora cuando meditamos en el versículo 21, dice esto: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Interesante porque aquí el propósito de la ley mosaica es de justificar a Israel, es de justificar a esta nación, a este pueblo, pero no pudo cumplirlo. Como lo hemos leído muchas veces también en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 3, donde dice: la ley fue débil, porque la ley fue débil y no podía cambiar la condición y el corazón del judío o del israelita. Entonces no llegó a cumplir su propósito. Pero en sí la ley tiene el poder de justificar, pero nadie puede ser justificado por la ley porque nadie puede cumplirlo. Entonces, aquí en el versículo 21, Pablo dice: pero ahora, aparte de la ley testificada por la ley y los profetas, cuando dice testificada por la ley y los profetas, se está refiriendo de que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, Dios empezó a hablar de esta justicia que había de venir más adelante con el Mesías. Y es por ello que dice testificado por la ley, porque en la ley mismo, en los libros de la ley, Moisés habla acerca de esta justicia que había de venir más adelante. Y los profetas también profetizan acerca de esta justificación que habría de venir más adelante. Entonces, por eso es que Pablo dice, esta ley, dice, aparte ahora de la ley, Dios tiene otra forma de justificar a todos aquellos que llegan a Él. Entonces, aquí Pablo está hablando en el versículo 22, dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea, dos maneras de que Dios justifica al ser humano. Una era por la ley mosaica. O sea, si el pueblo de Israel obedecía perfectamente la ley, eran justificados. ¿Y qué cosa es ser justificados? Hagamos una comparación para poder entender esto. Cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva, ellos vivían en comunión, en perfecta comunión, en perfecta transparencia, podríamos decir cara a cara con Dios. Esa es su relación, esa era su relación de Adán y Eva en la creación. Pero cuando Adán y Eva pecaron, esa comunión, esa relación que había en el comienzo se interrumpió. ¿Por qué? Por el pecado. Y desde aquel momento se perdió esa comunión, se perdió esa relación y no había esa comunión de cara a cara con Dios. El hombre había caído. Entonces, justificación es que Dios restaura esta relación y ahora el hombre nuevamente puede venir a tener esta comunión con Dios, esta relación con Dios y conversar con Dios cara a cara sin ningún impedimento, sin ningún pecado. Entonces, ahora, por el plan de Dios, el hombre es justificado. La palabra justificado tiene este sentido de estar parado
firme, erecto, mirando cara a cara a Dios sin ningún impedimento. Este es el significado de la palabra justificación. Ha sido justificado. Righteousness es en inglés. Righteousness. O sea, righteousness es right standing. Erecto. Right standing before God. Ante Dios. Cuando una persona que no ha sido justificada es que se esconde de Dios, no puede tener comunión con Dios por la consecuencia del pecado. Y no puede mirar a Dios cara a cara, entonces se esconde de Dios. No puede estar frente a Dios porque hay esta situación del pecado de Adán y Eva que todos lo heredamos cuando nacemos y no podemos tener comunión con Dios y nos escondemos de Dios, así como cuando Adán y Eva se escondieron cuando habían pecado. Ellos que estaban en plena comunión, cuando pecaron se escondieron. De lo que se han escondido, salen nuevamente a la luz y cara a cara con Dios nuevamente, han sido justificados. Ahora hay comunión, ahora hay relación, ahora el plan de Dios se ha cumplido y se ha restaurado esta relación que se rompió en el huerto del Edén. Esto es ser justificado. Y aquí es donde la fe, como ley, entra en acción. Entonces, en el versículo 22, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, la fe que vivimos nosotros como hijos de Dios ahora, es una fe en Jesucristo. Lo vamos a ver más adelante en otra dimensión también. No tenemos otra fe. Eso quiere decir que antes que venga Jesucristo, había fe, pero no la fe que tenemos ahora en Jesucristo. Porque usted va a leer ese capítulo 11 de Hebreos, ahí habla acerca de los héroes de la fe en el Antiguo Testamento. Había fe, pero no la clase de fe o la calidad de fe que tenemos nosotros ahora en Jesucristo. Es diferente. Y aquí Pablo en este pasaje nos da los fundamentos de esa fe en la cual nosotros vivimos ahora. Entonces dice, versículo 22 nuevamente, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Una persona tiene una fe natural. De esto ya lo hemos hablado anteriormente. Hay una predicación que tengo, una predica que se llama Una fe sobrenatural. Esta meditación de ahora es algo parecido, pero pienso ir un poquito más profundo en este tema. Toda persona que no es cristiana, una persona que ha nacido, tiene una fe natural. Todos nacemos con una fe, todos creemos algo, todos tenemos esta facultad de creer en algo. Todos tenemos una fe natural que es parte de la creación como Dios nos creó. Por ejemplo, cuando ya le he traído el ejemplo en otras oportunidades, cuando usted se va a trabajar, y si yo me voy a trabajar, me voy hasta Queanbeyan, trabajo a 30 kilómetros de mi trabajo, y todas las mañanas me lleva 45 minutos con tráfico, de a veces una hora, en viaje hasta allá. Y lo he hecho por 30 años, imagínense, por 30 años, todo el tiempo, ida y vuelta. Y yo cuando
entro a mi auto y empiezo a manejar, yo estoy seguro que voy a llegar allá. No estoy pensando, no, de repente me va a pasar algo, ¿llegaré o no llegaré? No, de repente no llego, no. Tengo plena certeza que voy a llegar sin ningún problema. No estoy pensando o sea, tengo ya una fe natural que sí, ese es mi destino y yo voy a llegar. O sea, todos tenemos esa fe. O cuando estamos manejando en la avenida, usted se ha dado cuenta en las avenidas, especialmente cuando vamos a otras ciudades donde se pueda manejar hasta 100 o 120 kilómetros por hora. ¿Viste? Especialmente con esas calles, en esas avenidas donde hay solamente una línea por el medio y hay que manejar a toda distancia. Y la velocidad con que nos cruzamos póngale si estamos yendo a 100 kilómetros por hora, son 200 kilómetros por hora el encuentro que hay entre uno y otro. Tenemos la fe de que y seguimos manejando por esa vía porque eso es natural de uno. No está pensando, de repente este que viene acá se va a cruzar la pista, aunque accidentes ocurren. Accidentes ocurren y pues hay muchas fatalidades. O sea, vivimos tenemos una dimensión, una facultad de una fe natural. Y vivimos en una fe natural. La mayoría en nuestra vida. La situación es de que cuando venimos al Señor, la fe que tenemos en Cristo es diferente a esta fe. Es de otra dimensión. Aunque podemos vivir en ambas, en la fe natural y en esta fe sobrenatural, en esta fe de Cristo, podemos vivir en las dos. Y eso es lo lindo que tenemos nosotros como hijos de Dios. Esta fe sobrenatural que tenemos nosotros, esta fe que tenemos en Cristo, es una fe de creer en lo imposible. No es la misma fe de que uno tiene con la fe natural. Entonces, aquí en este versículo, el versículo 22, lo voy a leer nuevamente. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Escuchen esto. Dice acá, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Esta fe, donde dice Pablo acá, para todos los que creen, no se está refiriendo a todos los que creen naturalmente, se está refiriendo a todos aquellos que han nacido de nuevo, a todos aquellos que conocen a Dios, a todos aquellos que tienen una nueva vida. Entonces, cuando Pablo habla acerca de esta justificación, entendemos de que esa justificación está fundada en la roca de nuestro Señor Jesucristo y no debe haber duda. Porque no estamos creyendo con una fe natural, estamos creyendo con la fe que es de Jesucristo, que está fundada en lo que Él ha hecho. Y por lo tanto, mis hermanos, si tomamos discernimiento de esto, entonces cuando ocurran pensamientos o dardos del enemigo donde cuestionan acerca de tu justificación, si eres una hija o un hijo de Dios, o si eres salvo, si vienen pensamientos de esa clase, uno automáticamente no está dudando. ¿Por qué? Porque mi fundamento está, la fe que tengo en este momento está fundada en la fe de Jesucristo y por lo que Él ha hecho. Y por lo tanto, mis hermanos, esta fe que tenemos ahora tiene sustancia. No estamos pensando, he hecho esto, ¿seré salvo o no seré salvo? Estamos llevando a cuestión acerca de la obra que Jesús ha hecho y lo estamos llevando a cuestión porque hemos hecho algo
de repente voy a perder la salvación o de repente no voy a, el Señor no me va a bendecir, se da cuenta, como más o menos nos deslizamos como en el Antiguo Testamento y pensamos como el pueblo de Israel y nos ponemos bajo esa condición de ese pacto de que si tú haces algo bueno, yo te voy a bendecir y si no haces, yo te maldición. Eso es las características del antiguo pacto. Nosotros no estamos en ese pacto y nunca lo estuvimos. Tenemos esta fe ahora, que ahora es en Jesucristo, que está fundada sólida en su obra. Pero solamente lo tenemos para aquellos que creemos en Él. Luego continúa diciendo, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí Pablo se está refiriendo a todo el mundo. Aquí está hablando de una forma general, no solamente del pueblo de Israel, está hablando de todo el mundo, que todos hemos, dice, por cuanto todos pecaron. Todos hemos nacido bajo esa condición espiritual pecaminosa. Todos, sin excepción, incluyendo los judíos, incluyendo el pueblo gentil. Y usted va a escuchar decir muchas personas, bueno, yo no tengo de que, yo no he hecho mal a nadie. Yo siempre trato de ayudar a personas. Trato de ayudar a mis obras de caridad, mis donaciones. Tratamos de justificarnos por medio de nuestras obras, pero no es por medio de las obras que vamos a ser justificados. Eso es lo que el antiguo pacto trataba de hacer por medio de las obras. Eso lo va a decir más adelante. Por medio de esas obras. Nadie será justificado por medio de las obras. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no puede ser justificado uno por medio de las obras, por más caritativo que uno sea. ¿Por qué no puede ser justificado por las obras? Porque la condición del ser humano no es algo natural, es una condición espiritual. De la misma forma como la ley del pecado y de la muerte es una condición espiritual que uno no lo puede arreglar por medios naturales. Tenemos que la solución de la ley del pecado y de la muerte, la única solución es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Es lo único. Y es por ello de que nosotros no podemos justificarnos por medio de las obras si no tenemos a Cristo. De la misma forma, escuchen, Dios teniendo todo el poder, Él hubiese podido decir para toda la humanidad e inclusive para el pueblo de Israel, Él teniendo todo el poder y toda la autoridad hubiese dicho, yo soy soberano, tengo todo el poder y todo dominio, yo los perdono. Todos sus pecados y la transgresión de Adán, yo los perdono a todos. ¿Él tiene el poder para hacer eso o no? ¿Sí o no? Tiene. Pero Él no lo hizo así. Él tuvo que, primeramente, envió su ley. Y luego envió a su Hijo. ¿Se dan cuenta? Porque Él teniendo todo el poder, ha podido perdonarnos todo nuestro pecado sin enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz. Pero eso no es la solución para este problema que ocurrió en el huerto del Edén, porque fue un problema espiritual. Y por lo tanto tiene que haber una solución espiritual. Cuando Adán y Eva comieron del fruto que Dios le dijo que no comieran,
fue un acto natural, pero tuvo una consecuencia espiritual. Y la única forma de remediar este problema es de enviar a su Hijo, y nosotros hemos visto la cruz, su crucifixión, su muerte, su sepultura, su resurrección, algo natural que podemos percibirlo con nuestros ojos, pero tienen consecuencias espirituales y resultados espirituales. Cuando continuamos leyendo esto, de que todos hemos sido, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros podía venir ante Dios y decir, Señor, sin culpa. No podemos. Y muchos quieren hacerlo por medio de las obras, tratarse de ganar el favor de Dios. Solamente lo podemos hacer por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando dice siendo justificados, ¿qué quiere decir? Restaurados nuevamente a esta relación que se perdió en el huerto del Edén. Restaurados nuevamente a esa comunión con el Padre, con Dios. Ahora, restaurados, podemos mirar a Dios cara a cara sin ningún impedimento de pecado, de transgresión. Y Él dice que lo hizo gratuitamente por nosotros. No nos costó nada. Él lo hizo todo. Lo hizo gratuitamente, porque esa es su gracia, ¿ok? Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es que Él nos lo da todo en su Hijo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, es obra de Dios, es el amor de Dios, es la gracia de Dios, es la compasión de Dios por amor a nosotros, de que la única forma de restaurar esta relación es de enviar a su Hijo en la semejanza de hombre y de que Él, por medio de Él, restaurar nuestra condición a como era en el inicio. Pero dentro de esta gracia, pensamos, y esto es lo que hemos aprendido muchos por muchos años y a veces no entendemos, es de que decimos que la gracia de Dios, cierto, es algo que recibimos y nosotros lo creemos por medio de esta fe que nos ha sido dada. Entonces, esto tampoco debería estar en el área de duda, porque estamos viendo algo de la manifestación del amor de Dios que en su gracia nos ha dado por medio de su Hijo todo lo necesario para restaurar esta relación. Entonces ahora puedo tener comunión con el Padre, puedo tener comunión con el Espíritu Santo, pero a pesar de que esta justificación es gratuita para nosotros, no es gratis. No es gratis porque alguien tuvo que pagar esto. ¿Quién tuvo que pagar esto? Nuestro Señor Jesucristo. Pensamos que es gratis, para nosotros es gratuito, pero alguien pagó el precio. Y esto es lo que es la gracia de Dios, y lo recibimos por eso. Y luego dice, escuchen, la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, cuando hablamos de redención, está hablando de restauración, pero en esta redención ocurre algo que no teníamos conocimiento de nosotros, que no nos va a costar nada. Y decimos, no nos va a costar nada. Pero a pesar de que es gratuita para nosotros, nos va a costar algo. ¿Sabe qué nos va a costar? Rendir nuestras vidas a Dios.
Porque este es la profundidad de la obra redentora de Cristo. Porque la gracia de Dios es que Él envió a su Hijo para que nosotros podamos ser restaurados en esta relación que se perdió. Y la redención de Jesucristo, su padecimiento, su crucifixión, su muerte, sepultura y resurrección, es para que nosotros seamos restaurados espiritualmente a esa condición en la que Dios creó en el inicio. Porque sin la cruz no puede haber nueva vida, como lo hemos venido estudiando. Sin la cruz no puede la entidad antigua que teníamos nosotros no puede ser destruida. O sea, esta obra, esta gracia que el Señor nos da, que es gratuita para nosotros, el Señor nos pide y pensamos, y la mayoría pensamos, de que todo es por gracia. Amén. Entonces ahora el Señor me ha salvado, me ha justificado y puedo estar ante la presencia de Dios. Eso es cierto, pero ocurre en la redención, requiere la muerte del viejo yo, por medio de la muerte de Jesucristo. O sea, cuando Jesús va a la cruz, como ya lo hemos venido estudiando esto, el viejo yo es crucificado. Y cuando Él resucita, entonces yo resucito en una vida nueva. Entonces cuando estamos hablando de la fe, ¿ok? No estamos hablando de justificación, pero esta fe está fundada en esta justificación. Voy a leer nuevamente el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué quiere decir esto? De que la única forma de restaurar esta relación, como dije antes, Él teniendo todo el poder y toda la autoridad, Él dice yo los perdono y aquí borrón y cuenta nueva y estamos restaurados. No es así. Alguien tiene que pagar el precio de lo que ocurrió en el huerto del Edén. Alguien tiene que pagar con su vida lo que ocurrió en el huerto del Edén. Y la única forma de restaurar esa relación, el que es Dios envía a su Hijo. Dios lo hace porque primeramente lo quiso hacer, ¿ok? Por medio de la ley, para que el hombre, en este caso, escuchen esto, tal vez ustedes no sé si lo han escuchado. La relación que había entre Dios y el pueblo de Israel fue una relación para que Dios restaure esta condición del huerto del Edén. Entonces la ley fue enviada para este propósito de restaurar esta relación y que el pueblo de Israel lleve estas buenas noticias a todo el mundo, para que todos puedan ser justificados. Entonces, la carta de Pablo dice, pero la ley no pudo, fue débil de poder cumplir esta misión. Entonces, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel fue desobediente, fue idólatra y no cumplió con lo que tenían que hacer. Pero el plan de Dios no puede detenerse y es ahí en donde está la justicia de Dios. Escuchen esto. La justicia de Dios es diferente a la justicia que tenemos nosotros. La justicia de Dios está basado en su fidelidad, en que Él es fiel a sus promesas, a cumplir lo que Él ha prometido,
es donde esa es la justicia de Dios, the righteousness of God. En que Él es fiel. Nuestra justicia está basado en la obra de nuestro Señor Jesucristo. No es porque nosotros seamos fieles, Dios es el único fiel. Y su fidelidad, y esto se traslada como fe, la fe, fidelidad de Dios es la justicia de Dios. Nuestra justicia es nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora, porque el pueblo de Israel no pudo cumplir esta misión, dice Romanos 8:3, Dios lo hizo. Porque la misión estaba sobre el pueblo de Israel, de llevar estas buenas noticias. Ustedes van a leer en el libro de Deuteronomios, ustedes van a encontrar que Dios le dice a Israel, ustedes son mis sacerdotes, mi real sacerdocio, mi pueblo santo, pueblo escogido. Le dice a Israel, ¿para qué? Para que ellos puedan llevar estas noticias de esta ley al resto del mundo, para que este mundo pueda conocer al verdadero Dios. Pero Israel falló. Fue un pueblo desobediente, de dura cerviz, stiff neck, como dice en inglés. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo en Romanos 8:3? Lo voy a decir de esto. Ya que el pueblo de Israel no pudo, Pablo dice, Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Por medio de Jesucristo. Lo hizo por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Él envió a su Hijo y la única forma de restaurar esta condición para todo el mundo ahora es por medio de Jesucristo. Y él dice, lo puso como propiciación. ¿Qué cosa es propiciación? Propiciación es que lo envió como sacrificio. De que Él, por medio de Él ahora, porque si no hay, porque este es el tipo de que había en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, el cordero de sacrificio. Había un cordero de sacrificio, de que para el perdón de los pecados. Las ofrendas de sacrificio, las ofrendas de sangre, las ofrendas de pecado. Ese era un tipo de lo que iba a venir. Entonces, ahora con la venida con Jesús, ahora nuestro Señor es sacrificado y por medio del derramamiento de su sangre hay perdón de pecado, hay restauración. El plan de Dios no ha sido interrumpido y es ahí donde la justicia de Dios es manifestado porque Él es fiel a su promesa y la justicia de Dios está basado en su fidelidad de que Él cumple lo que promete. Entonces vemos la fidelidad de Dios que se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, todos los que venimos por medio de Jesucristo, ahora somos justificados. O sea, nuestra justicia está en nuestro Señor Jesucristo. Eso hablando, este pasaje es acerca de la justicia de Dios. Pero vamos a seguir leyendo, miren, denme 5 minutos o 10 minutos máximo. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, por medio de la propiciación, del sacrificio, del derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo, Dios perdona nuestros pecados. Pero nosotros sabemos de que no solamente perdona nuestros pecados en su obra, pero nos da una nueva vida. Es la destrucción del viejo hombre para nosotros. Y en su resurrección somos nuevas criaturas en Cristo. Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. Dios es el justo, ya lo dijimos. ¿Por qué es justo? Porque Él permanece fiel a sus promesas.
Esa es la justicia de Dios. De que Él no miente. Él no miente y Él cumple lo que promete. Y Él prometió restaurar esta relación que se rompió en el huerto del Edén y lo hizo por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él es el justo y Él es el que justifica al que, escuchen esto, este versículo 26, al que es de la fe de Jesús. Hay otras traducciones que dice a los que tienen fe en Jesús. Pero hay otras versiones como la Reina Valera lo traduce más claro y dice al que es de la fe de Jesús. Nosotros, mis hermanos, tenemos la fe de Jesús. Porque estamos en Él. Estamos en Él y Él está en nosotros. Esto es tremendo porque aquí donde Pablo se expande, dice en el versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras, o sea, la ley del Antiguo Testamento o la ley del Antiguo Pacto? No, sino por la ley de la fe. He aquí donde Pablo enfatiza, y es el único lugar en las cartas de Pablo en donde él habla acerca de la ley de la fe. Y lo pone en contexto a nuestra justificación, que es el centro de nuestra identidad, nuestra justificación. En donde él pone como ley esta fe. Y nuestra fe, ahora que entendemos el significado de la obra redentora, tiene su sustancia en nosotros. ¿Por qué digo sustancia? Porque no es una fe teórica. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo es un hecho histórico. No solamente la Biblia lo habla. Hay muchos documentos afuera de la Biblia que testifican de la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Y que de la crucifixión fue un hecho histórico real que ocurrió. O sea, es la verdad. Porque si la crucifixión no existió, entonces nuestro Señor Jesucristo no existió. Como dicen los musulmanes, dice Jesús no fue crucificado, alguien más lo pusieron en su lugar. Si esa es la realidad, sacan ¿cómo se llama? Retiran o cancelan el centro del significado de la obra redentora de Cristo, de Dios, de la justicia de Dios, de que Él tuvo que pagar el precio. O sea, mis hermanos, nadie puede negar la existencia y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Desde el momento que usted empieza a creer de que no existió Jesús o que no fue crucificado Él, y si que hay preguntas en usted de que Él no es cierto, si es cierto o no es cierto, entonces su fe no va a estar, no va a tener sustancia, no va a tener ese fundamento. Nuestro fundamento, nuestra justificación, que somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, que somos nuevas criaturas, que tenemos una nueva vida, de que podemos empezar, podemos vivir esta palabra, está basado en nuestra justificación. Y Pablo lo pone esto de que nuestra justificación, dice, lo creemos, ¿por qué? No por las obras, sino por la ley de la fe. Entonces lo que creemos, mis hermanos, no es una fe natural que nosotros hemos recibido o que hemos nacido con ello, es una fe que ahora lo tenemos por medio de Jesucristo. Nosotros estamos en Él. Y si es que creemos de que estamos viviendo bajo esta ley de la fe en nuestra justificación,
La justificación es parte de toda nuestra identidad, funciona en todas las áreas de nuestras vidas, funciona en nuestra área de nuestra vida física, espiritual, emocional, etc. Podemos llevar esta fe, la ley de la fe, en todas las áreas de nuestras vidas. Déjeme concluir con este pasaje, por favor. Yo sé que ya me estoy pasando el tiempo. O sea, no por las obras de la ley, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ese es el versículo 28. Verso 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios no es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Esto lo vamos a meditar un poquito más la semana próxima, pero déjeme terminar con este versículo 21 en la cual quiero agregar algo muy importante. Versículo 21. Luego por la fe, escuchen esto, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Este es un pasaje en los cuales muchos hermanos tropiezan. Yo no tenía el entendimiento de esto, les voy a decir, años atrás, porque no tenía el entendimiento de que la ley mosaica había terminado. Pero en estos últimos 8, 9 o 10 años que he venido profundizándome más en la palabra de Dios, he llegado a entender que la ley tuvo un tiempo que terminó. La ley tuvo un periodo de tiempo de 1400 años y concluyó con la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo en el año 70 en el primer siglo. Ese es el fin de la ley. Pero en este versículo dice de que si decimos ahora que vivimos ahora por fe, entonces estamos haciendo nula la ley. Pablo dice, en ninguna manera, más bien la confirmamos. ¿A qué se refiere? Entonces muchos van a decir que están a favor de que la ley todavía sigue vigente. Entonces dicen, mira, aquí dice Pablo que la confirmamos. ¿A qué se está refiriendo confirmar acá? Pablo está diciendo de que en Cristo, nuestro Señor Jesucristo fue el único que pudo cumplir la ley al pie de la letra. Y nuestra fe es en Jesucristo y por medio de Jesucristo. Nuestra fe está en Él que cumplió la ley completo. Entonces, en Cristo, esta fe, esta ley del antiguo pacto es establecido, como dice acá, es confirmado, o sea, cumplido, en otras palabras. It was fulfilled, fue cumplido, consumado, ha sido cumplido, confirmado en Jesús. Eso no quiere decir de que continúa la ley, porque en el tiempo que está Pablo escribiendo esta carta, la ley todavía está activa todavía, o sea, se cumple, se confirma de que la fe cumple lo que quiso hacer la ley. Si podríamos escuchar, escuchen esto, si podríamos escuchar la voz de la ley, escuchen esto, le voy a hacer un pequeño play, como se dice, para entender esto.
La ley mirando a la fe en Cristo le dice, uy, yo quise hacer eso. Yo quise hacer eso lo que ahora tú estás haciendo, fe. Yo, la ley, yo quise hacer eso. Pero no lo pude hacer porque la carne era débil en el pueblo de Israel. Pero ahora que tú has venido, en Jesucristo se cumple. O sea, estamos cumpliendo la ley, pero no estamos viviendo de acuerdo a la ley. Porque esa ley ya se ha cumplido, pero se ha cumplido por medio de Jesucristo y nosotros en Cristo por medio de la fe. Pero en una fe viva, en una fe que es real, una fe que es verdad. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que está diciendo Pablo. La ley ha sido confirmada, pero en Cristo. Ahora esta ley se ha cumplido en el pueblo de Israel y nosotros hemos cumplido por medio de Jesucristo. Y ahora no estamos viviendo bajo la ley mosaica, estamos viviendo bajo esta ley de la fe. Esa es donde es la diferencia. No es la ley mosaica, es la ley de la fe en nuestro Señor Jesucristo, en lo que Él ha hecho y quien nosotros somos ahora por medio de esa obra que Él ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Se dan cuenta? Es Jesús esta fe se hace sustancia en nosotros por medio de Él. Porque Él existió, Él vivió, Él fue crucificado, Él es real. No es una fe fundada en algo teórico. Señor, espero de que me escuches. Dios nos está escuchando en este momento, Dios nos está viendo en este momento. Jesús está dentro de nosotros, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, somos el templo del Espíritu Santo. Esto es una realidad, no es una teoría. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo, porque para eso vino Cristo, para eso vino a manifestar quién realmente nosotros habremos sido restaurados en esa relación que se perdió en el huerto del Edén. Ahora podemos mirar cara a cara con el Padre, sin ninguna restricción, sin ningún pecado. Tal vez si hemos caído, hemos cometido algo, la sangre de Cristo, dice ahí, tiene poder para limpiarnos de toda iniquidad y poder mirar cara a cara nuevamente a nuestro Señor y poder caminar en esa relación que tenían en el comienzo en el huerto del Edén. Y eso, mis hermanos, es esta ley de la fe. Nosotros vivimos ahora bajo esta ley de Cristo, la ley del amor, la ley de la fe. Miren, y termino con esto. ¿Cómo es esta fe operada? ¿Cuál es la motivación de esta fe? Es amor. Gálatas dice, la fe que obra por amor. Hermoso. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por este tiempo, mi Dios. Mi Dios, yo oro en el nombre de Cristo de que esta meditación pueda ser una realidad, Señor, en los corazones de cada uno de mis hermanos, Padre. Y aquellos que nos escuchan, Señor, por medio de las grabaciones, Señor, en el nombre de Jesús declaramos, Señor, tu palabra ha hecho una realidad en sus vidas, de que ellos puedan vivir esta realidad, Señor, esta comunión, Señor, tangible, esta fe, Señor, activa y viva, esta ley, Señor, que tú nos has dado para vivir la ley de la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén.